Hola jóvenes, es un gusto volverles a saludar durante esta semana para poder compartir con ustedes el tema de análisis que nos corresponde, que es sobre el tema de la metafísica. La metafísica es una disciplina filosófica fundamental porque nos permite de alguna manera comprender qué es lo que está más allá de lo que a simple vista se ve. Meta y physis, que significa más allá de lo físico, más allá de lo natural, y en cuanto al curso, lo que se busca, lo que yo trato de invitarte, es de que tú profundices al fondo de lo que es las cosas, la realidad, la vida, el ser humano. La metafísica es fundamental porque muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender qué es lo que hay en el fondo de las cosas, qué es lo que hay al interior del significado del hombre, del mundo, de la realidad misma. La metafísica nos permite confrontarnos a la realidad en la cual nosotros vivimos, porque todos, absolutamente todos los seres humanos tienen una visión del mundo y del hombre. Los alemanes le llamaban la Weltanschauung, la visión propia del universo, la visión propia del mundo. Y a lo largo de nuestra vida y al lado de nuestra realidad, siempre están pasando cosas. Nuestra realidad no es tan fácil, no es tan sencilla. Estamos viviendo momentos de violencia, momentos de agresividad, estamos viviendo momentos de crisis, no solamente económicas, sino también éticas, políticas, humanas propiamente. Y en este sentido, el objetivo de la actividad es que tú puedas visualizar a profundidad la realidad en la cual tú vives. La realidad no solamente es este escenario natural que ni siquiera nosotros hicimos o creamos, sino que ya está dada desde que nosotros estamos en la vida, desde que estamos instalados aquí y ahora. Este mundo natural no solo es la realidad, este es el escenario en el cual nosotros nos desenvolvemos y es fundamental porque es nuestro ecosistema, es nuestro medio vital, es nuestro medio ambiente y lo tenemos que cuidar. Pero también la realidad es esta realidad social, política, económica, religiosa, antropológica, psicológica, en la cual diariamente nosotros nos encontramos inmersos. Esto nos permite que podamos hacer un ejercicio de análisis, de crítica sobre cómo está la realidad. Por eso es que tú tienes que sacar 4 fotografías personales para analizar la realidad en la cual tú vives, una realidad lacerante, dolorosa, una realidad que nos pide a gritos el que nosotros podamos salir a su encuentro para sacarla del momento en el que se está viviendo de explotación, de manipulación, de pobreza, de marginación, etcétera. O bien una realidad tan positiva donde se pueda percibir que se respeta y promueve la dignidad del hombre, que se respeta y promueven los derechos universales del hombre, una realidad que a lo mejor se enaltece las virtudes, los carismas, los dones del hombre mismo. Pero el objetivo es que tú realices o saques fotos propias, no que las saques de internet, sino que sean tuyas, porque el objetivo es que vayas a tu contexto sociopolítico, económico, histórico, etcétera, y que aprendas a ver la realidad de fondo y que la fotografía precisamente revele lo que hay en el fondo de la realidad, más allá de un discurso político, más allá de una noticia, más allá de las investigaciones científicas, cómo es la realidad a la cual tú te enfrentas a diario. En un segundo momento tú tendrás que comprender la gran diferencia entre 3 visiones diferentes que se tienen del universo. Por una parte está el discurso mitológico, el otro el filosófico y el otro el científico. Ninguno es mejor que otro, cada uno tiene su propio objetivo. Durante mucho tiempo y por la tradición cientificista que nosotros tenemos de educación, hemos pensado que el mito no sirve para nada, que el mito son puras metáforas sin sentido, que hacen referencia a una realidad que ni siquiera existe, de dioses, de lugares que no existen, etcétera. Sin embargo, el mito, su objetivo no es explicar el mundo, no es dar explicaciones científicas, sino trata de comprender las preguntas, las interrogantes más importantes que el hombre se ha hecho a lo largo de la vida. Son preguntas fundamentales que tienen que ver con quién es el hombre, hacia dónde va, cuál es el origen del universo, y ha tratado de responder con un lenguaje metafórico, poético,
con un lenguaje no científico riguroso, sino con un lenguaje de doble sentido, donde lo importante no es la parte literal, sino que comprendamos lo que hay en el fondo de una metáfora, de un poema, de un símbolo, y se darán cuenta que el mito lo que quería expresar era un primer apalabramiento sobre lo que era el mundo. La filosofía trata de comprender cuál es el ser del mundo, si el mundo está en continuo cambio o siempre permanece, siempre está igual. Y la ciencia pues trata de responder a las preguntas fundamentales del hombre con un instrumental y un método llamado científico, que pasa por la experiencia y la comprobación. En este aspecto, tú tienes que explicar con tus propias palabras qué es lo que entiendes por mito, el lenguaje propio del mito, cómo es, y tratar de dar una ejemplificación clara y fundamental. En filosofía tienes que ser capaz de tener una propia visión sobre si la realidad efectivamente está continuamente transformándose, cambiando, o hay cosas que permanecen así. Y en cuanto a la ciencia, es un tema muy importante. Tienes que investigar sobre un científico muy de moda, muy actual, ¿no? Hopkins, ¿no? Y su propuesta de los hoyos negros. Ver, checar cómo es este paradigma sobre el origen del universo que este científico nos muestra. Entonces tienes que hacer un trabajo muy riguroso en ese sentido, pero también tienes que tratar de profundizar en si podemos nosotros conocer la realidad tal cual es, en su desnudez propia, o necesitamos de mediaciones, porque pareciera que cuando vamos a comprender la realidad religiosa o la realidad sociológica o la realidad política, parece ser que nosotros ya tenemos mediaciones, tenemos unos símbolos que nos permiten acercarnos al conocimiento de la realidad misma. Parece que es imposible conocer la realidad tal cual es, y sin ningún referente a ningún símbolo, a ninguna mediación. Y el video que tú estás analizando, que analizaste en el blog, pues tiene que ver mucho con eso, si es fundamental los símbolos para comprender la realidad misma. En este sentido, ¿somos capaces de conocer la realidad directamente o lo hacemos mediante filtros, mediante mediaciones? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Entonces, en esta actividad, ojalá que te puedas esforzar para que puedas tener una comprensión más amplia de la realidad. Ese es el objetivo, que tú seas capaz de ser sensible ante la realidad en la que vives, y que la realidad va más allá de lo que en las noticias se te presenta o lo que en la misma escuela se te menciona y se te explica. En segundo momento, que distingas entre tres discursos sobre la realidad: el mito, la filosofía y la ciencia. Y por último, que seas capaz de profundizar si la realidad se puede conocer de manera objetiva y clara o son necesarias las mediaciones. Me despido. Si hay alguna duda, comunícate conmigo al correo electrónico antonio.mondragon@itesun.mx. Cualquier cosa, ahí estaré. Y no te olvides de ponerle mucho empeño en tus reflexiones, escribir con profundidad, dar razones y respetar mucho la rúbrica. Si se te pide que des soluciones, hazlo, enlista las soluciones que das y el cómo puedes tú transformar la realidad. Por ejemplo, de la pregunta 1. Sé capaz de no recurrir a cuestiones como el copy-paste o el plagio de ideas, porque tú eres capaz de tener tu propio pensamiento. No necesitas de esas cosas. Así como tampoco necesitas mucho de otro apoyo sobre lecturas y demás. El curso mismo te lo da. Lo que tienes que investigar a profundidad es la aportación en ciencia sobre el origen del universo, sobre el universo mismo de Hopkins. Eso sí no está en el curso, tienes que investigarlo a profundidad. Sin más, te deseo un excelente fin de semana.